Bueno, aquí lo que me convoca a conversar este día es hablar sobre un lugar que yo conozco bastante porque tuve la oportunidad y la suerte de trabajar ahí, que es la localidad de Los Molles, que es un balneario, caleta, una localidad muy linda de la quinta región, región de Valparaíso, y que como dice el título acá, es un lugar de relevancia para la biodiversidad a nivel no solo de Chile, sino que también mundial. Chile central es una zona que se considera un hotspot de biodiversidad mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que como un punto caliente, en el sentido de que hay muchas especies de flora, de fauna, de hongos, por ejemplo, concentra un lugar geográfico mucha cantidad de especies distintas. Y ahí se ve que en el mundo hay lugares puntuales que concentran esta diversidad de flora y fauna, y Chile Central es uno de ellos. Esta es una publicación eh, de las clásicas ya de una revista científica muy importante como Nature, del año 2000, que ya ejemplificaba, mostraba la importancia de estos lugares en el mundo porque concentran una gran cantidad de especies y por ende es importante mantenerlo lo más prístino posible y conservarlo. Ahora, puntualmente, ya con este concepto de que Chile Central es una zona de alta diversidad de flora y fauna, vamos a un análisis más específico de la región de Valparaíso, que este es simplemente para ejemplificar la región de Valparaíso, que puntualmente concentra aún más diversidad, por ejemplo, de flora. Este es un análisis de flora para la región de Valparaíso y muestra el número de especies en esta columna, la columna I, y aquí abajo están las regiones. Entonces se ve que hay un número de especies mayor que el resto de las regiones de flora. Esto está ponderado por la superficie, porque la región de Valparaíso es una de las más pequeñas de Chile en superficie, entonces muestra que hay un gran número de especies por millón de hectáreas. Esa es la medida de superficie que hay acá, para hacerlo comparativo con regiones que pueden ser más grandes y por ende pueden tener más especies por simplemente ser más grandes. Entonces esto muestra que además de Chile Central ser ya biodiverso, la región de Valparaíso es aún más biodiversa dentro de este hotspot de biodiversidad. Con respecto a eso, de los años 2000 en adelante ha surgido esta preocupación de preservar, de conservar lugares de alta riqueza de flora y fauna y de ecosistemas únicos en el planeta, porque evidentemente hay muchos estudios que ya muestran que mantener una biodiversidad importante, mantener a las especies, significa una mejor salud para el ecosistema, para la naturaleza, el medio ambiente en general. Cuando se destruye la biodiversidad, se generan desequilibrios naturales que pueden hacer que alguna especie que antes estaba bien controlada por otra se dispare en población, se transforme en plaga, se generen contactos con, por ejemplo, microorganismos, enfermedades emergentes. Ya. Entonces, proteger es importante, además que se protege también servicios ecosistémicos que las especies de flora y fauna nos dan a nosotros como seres humanos, por ejemplo, polinización, conservar agua, etcétera, cultivos, biodiversidad genética, todo un mundo. Puntualmente en la quinta región, en el 2005 se eligieron lugares que concentran una alta biodiversidad y se postularon como sitios prioritarios para la conservación, o sea que es importantísimo conservarlo. Y dentro de los principales destaca aquí el de los Molles Pichidangui, se llama. Pichidangui es la localidad contigua en la cuarta región, y una zona costera bastante restringida, pero que concentra mucha biodiversidad y es bien característica en términos del ecosistema. O sea, aquí se menciona un resumen que tiene dunas litorales, un matorral, tiene poblaciones de cactáceas en categoría de conservación, hay alto endemismo del flora y fauna, quiere decir que son especies que solo viven ahí y no en otros lugares, o solo en Chile y no en otros lugares. Y hay presencia de varias especies que están en categoría de conservación, que están vulnerables a la extinción. Ahora sí, hacemos un detalle, un zoom al lugar, y se indica el sitio prioritario de los Molles Pichidangui, que aparte tiene una belleza escénica también muy atractiva para cualquier amante de la naturaleza. Y aquí al lado también se muestra otro sitio de conservación, porque son 56 sitios en el total de la región, aunque son 10 que son prioritarios como de prioridad 1, y en eso están los Molles Pichidangui. Este que está al lado se llama Cerro Santa Inés, Cerro Imán. El Cerro Santa Inés es un gran cerro que se ve desde los Molles de Pichidangui,
y que también tiene una alta biodiversidad y tiene ecosistemas únicos que son más bien propios de la zona sur, bosques que uno se imaginaría encontrar solo en el sur, y que se mantienen acá porque hay fenómenos naturales como la camanchaca que aportan humedad al lugar y mantienen esta flora muy diversa. Aquí simplemente una ilustración de cómo está la geografía del lugar. Aquí se muestra la caleta de Los Molles bajo una imagen satelital, la playa, y creo que se alcanza a ver un poco el humedal. Y aquí hacia el norte, lo que está como marcado en violeta o morado es el sitio prioritario, que está cruzado por la ruta 5 Norte, que es la principal del país. Entonces se ve que es un sitio bien acotado, pero a pesar de todo tiene una alta diversidad de flora, sobre todo, y también de fauna. Este entorno natural que les comentaba yo no es solo el sitio prioritario de la conservación que les mostraba recién, que tiene alta diversidad de flora y fauna, tiene un escenario importante en términos arqueológicos, muchos registros de los primeros poblamientos humanos de la zona, la cultura prehispánica, se han caracterizado por hallazgos realizados en este sector, sobre todo. También tiene un interés geológico y paleontológico, en el sentido que toda esa intrincada costa, roqueríos que tiene este sector, son formaciones geológicas muy antiguas, del periodo Triásico, antes de los dinosaurios, incluso eso, y cuando los continentes estaban todos juntos. Entonces hay afloramientos de fósiles y de particulares formas geológicas muy interesantes. Aparte de eso, Los Molles como caleta como tal está emplazada en una zona donde además hay un pequeño curso de agua que escurre cuando hay lluvia, y se genera un humedal con eso en la zona cercana a la playa, que es un humedal urbano, porque está dentro de la localidad, está entre medio de las casas, digamos, que también es muy importante a pesar de su pequeño tamaño, porque mantiene un importante número de especies de aves, sobre todo, aves acuáticas, y también de otras especies de insectos, invertebrados, anfibios. Y también es un punto importante porque Chile en particular, la costa, es un lugar muy importante para las especies migratorias de aves que pasan temporada en Estados Unidos, en Canadá, y en el verano austral vienen buscando ese clima idóneo, viajan y pasan por toda la costa de Chile. Entonces estos puntos en los humedales pueden encontrar alimento, también en la playa larga que hay al sur de Los Molles, también es un importante punto donde pueden encontrar descanso y alimento. Entonces son paradas importantes para esas aves, y que si uno las borra, las daña, puede incluso hacer que esas aves mueran, porque no alcanzan a llegar a un lugar idóneo para descansar, por ejemplo. Y aparte de toda esta extensión hacia el sur, donde hay una playa muy larga, también roquerío y lugares óptimos para el poblamiento de la vegetación tan característica. También hay cerros hacia el interior, que era lo que comentaba recién. Por ejemplo, hay una imagen que tomé desde el Bioparque Puquén hacia el Cerro Santa Inés, que es otro sitio prioritario, y ahí se ve lo que mostraba yo, se ve que hay una nube como pegada encima del cerro, porque el cerro hace que las nubes lleguen hasta ahí nomás, y le aporta toda la humedad, y esto se ve casi todos los días. Entonces está recibiendo humedad, y permite el crecimiento de flora más bien típica del sur. Hay un bosque de olivillo aquí que es muy bonito, en la ladera sur del cerro, y uno se mete ahí, es como estar en un bosque valdiviano, por ejemplo. Entonces también aporta todo este escenario, no solo la caleta misma, los muelles, sino alrededor, un lindo como recorrido para hacer, por ejemplo, y ir conociendo una alta diversidad de flora. Bueno, aquí, para ilustrar un poco lo mismo, se ven escenografías naturales propias de este sector, de los muelles, estos acantilados, geografía muy intrincada de roqueríos, que permiten establecimiento de hábitats muy particulares. Por eso hay mucha cantidad de especies también ahí, en todo este sitio prioritario, porque se generan, por la geografía misma, lugares que favorecen la presencia de algunas especies, pero un poquito más allá hay otras condiciones que generan establecimiento de otras especies distintas. Entonces se genera como un mosaico de lugares diversos, y que generan establecimiento de muchas especies de flora y también de fauna, de pequeños invertebrados, también mamíferos, aves. Por ejemplo, aquí se ven, hay islotes también que permiten establecimiento
de lobos marinos, por ejemplo, de aves marinas. Aquí se ven muchos cactus, hay una diversidad y cantidad también de cactus muy importante en toda esa franja costera, muy denso, una cobertura vegetal muy densa, muchas especies. Aquí hay también otras especies de cactus también en sectores más áridos. Aquí también hay una zona que aquí no se ve tan húmedo en la foto, pero este es como un pequeño aguada que está dentro del bioparque Pucán. De hecho, ahí esa pequeña construcción es como un pozo para los animales del ganado. Y se ve un bosquete aquí de arbustos y especies semiarbóreas que son propias de lugares de mucha humedad. Y lo que les comentaba recién, humedal costero que se forma con este curso de agua que empieza a acumular agua ahí con la arena, y cuando llueve muy fuerte se abre paso hacia el mar, desemboca, entonces se forma esta lagunita. Se ve que está en un lugar urbano, por ende hay mucha presión de intervención humana en términos de basura, perros, mascotas, gente molestando a las aves, por ejemplo. Entonces es un lugar que está bien, es delicado y hay que cuidar. Y prueba de ello es, por ejemplo, estas fotos que tomé hace un tiempo, que hay una especie icónica de las aves acuáticas chilenas, que es el cisne de cuello negro, y que se puede encontrar en este humedal, por ejemplo. Aquí en esta última foto de la playa se ve un grupo de aves migratorias que vienen desde Norteamérica y que usan la playa larga y el humedal también como un lugar de alimentación y descanso. Y bueno, aquí también otra muestra de la diversidad de ambientes, de formaciones vegetales, tipos de matorral distintos de acuerdo a las condiciones del lugar. Y al estar al lado de la costa, esto se permite que haya mucha vegetación, a pesar de que no es vegetación tan grande en términos como árboles, cosas así, pero es porque está recibiendo humedad constante del mar. Se forma camanchaca, eh, cae, los cerros de atrás frenan esa camanchaca, entonces también ayuda a que haya un ambiente húmedo a pesar de que no llueve mucho en esta zona, porque está una zona más bien limítrofe entre lo que es el matorral árido del norte chico, de la región de Coquimbo, con ya un matorral mediterráneo propiamente tal, como el de la quinta región y hacia más al sur. Por eso también se mezclan muchas especies de un lado y del otro. Eso aumenta el número de especies que se pueden encontrar acá. Por ejemplo, aquí vemos que hay formaciones que permiten la aparición de cuevas. Por ejemplo, ahí se pueden incluso habitar algunas especies de murciélagos, por ejemplo. Acantilados donde viven especies vegetales que les gusta vivir en zonas rocosas, algunos cactus que solo crecen en zonas rocosas, por ejemplo. Son fotos del sitio prioritario como tal, del bioparque Puquén. Se aprecia que efectivamente es un lugar de vegetación muy densa, que uno puede caminar en varios senderos y apreciar en un recorrido muy corto incluso, porque el lugar no es tan grande, pero se puede apreciar una gran cantidad de especies. Hay una alta diversidad de flora y fauna, ya lo he mencionado en todo este rato. Es importante destacar que hay un alto número de especies de flora endémica. La flora endémica se refiere a que es endémica de este país, solo vive en este país y no en otro, y además hay especies que no solamente solo viven en Chile, sino que solo viven en el sitio prioritario. O la mayoría de su población está en el sitio prioritario. O sea, si alguien quiere ver esa especie, tiene que ir para allá. No puede ir a otro lado, no la va a pillar nunca. Y especies bastante atractivas. O sea, hay cactus, hay una buena diversidad de cactus, y también de herbáceas, y todas tienen flores muy bonitas. O sea, no es solamente un atractivo para la gente de ciencia, sino que también para la gente que le gustan las flores, por ejemplo, que la gran mayoría de las personas, incluyéndome. En la época primavera-verano puede ver un espectáculo bastante bonito de especies que solo van a ver ahí, y en un pequeño recorrido se pueden ver mucha cantidad de flores maravillosas. Mucha de esta flora es de origen antiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo al que pertenecen estas especies se originaron hace mucho tiempo atrás, en la época que todos los continentes estaban juntos, que se llaman los continentes del sur, que ese supercontinente se llama Gondwana. Eso es de la época de los dinosaurios, para que se hagan una idea, hace mucho tiempo atrás. Y es flora que se originó en ese periodo. Entonces, actualmente los parientes cercanos de esta flora están en los otros continentes que conformaron Gondwana, o sea, África, Australia, la India, Madagascar, por ejemplo.
La Antártida ya no, porque se congeló, pero en el momento que la Antártida estaba separada también habían flora de este origen. La composición florística, o sea, el grupo de especies que se unen acá es muy característica de los molles. No la vamos a encontrar en otra parte mezclada de esta forma, estas especies. Eso también es un punto importante. O sea, se genera un ecosistema de matorral esclerófilo costero, por ejemplo, único de este lugar. Aparte de eso, como hay una alta diversidad de flora, esto atrae a la fauna. O sea, si nos vamos a los insectos, a invertebrados, por ejemplo, hay especies que están íntimamente asociadas. Por ejemplo, esta mosca, esta abeja poliniza a esta flor y no a otra. Entonces, también aumenta la diversidad de insectos que uno puede ver en el lugar y que también solo se encuentran en este sector y no vas a ver en otra parte del mundo. Entonces también es entretenido, interesante de conocer para gente que también le gustan los insectos, los bichitos, por ejemplo. Hay además un número de especies de vertebrados, o sea, mamíferos, aves, reptiles, anfibios terrestres, bastante elevada, sobre todo de aves y mamíferos, destacan particularmente. Bueno, las aves son evidentemente más fáciles de ver que los mamíferos, pero hay una buena diversidad de mamíferos. Yo en el tiempo que estuve haciendo estudios ahí, tuve la suerte de ver a hartas especies de mamíferos carnívoros, por ejemplo, sobre todo. O sea, hay especies de felinos silvestres, de zorro, de otros mamíferos pequeños como el quique, el chingue, que se pueden ver aquí y cuesta ver en otros lugares. Entonces, también es atractivo desde ese punto de vista. Y también es, como ya lo mencionaba, una importante parada de aves migratorias en la costa y en el humedal. Y bueno, también lo que ya mencionaba de la abundancia y diversidad de invertebrados terrestres, muchas, desde cucarachas que solo viven ahí, especies de cucarachas nativas, moscas nativas que solo viven ahí, polinizadores, abejas, avispas, etc. Escarabajos también, que solo se pueden ver en un buen número ahí y no en otros lados, por esta misma amplia diversidad de flora. Aquí en la imagen una foto de una tenca, que es una ave característica de Chile Central, endémica de Chile Central, que es fácil de ver en el Puquén. Aquí una muestra, simplemente para que se ilustre la cantidad y diversidad de atractivo que tiene el lugar como sitio de flora. Por ejemplo, aquí vemos una especie típica que se llama el nombre común palo de yegua, que es una especie de fucsia, que hay el chilco es la otra especie que más se conoce, que vive más al sur y que es de una flor muy bonita. Y en este sector es donde tiene como una gran cantidad de ejemplares. Aquí vemos un helecho, que uno podría pensar que no hay helechos en esa zona, y sí hay. Este es un helecho que le gustan este tipo de hábitat rocoso, más bien árido, y que también es endémico de Chile. Aquí ven estas dos fotos de abajo, es el famoso y conocido litre, que aquí abunda, pero crece no como árbol como se ve acá, sino como un matorral rastrero. Aquí también este sitio es importante porque hay una litre en gran cantidad y probablemente unas poblaciones de Chile donde el litre es más fuerte, digamos, en términos de la alergia, porque producen, pareciera que los ejemplares de acá producen más sustancia volátil que la que genera la alergia, que se llama litrina. A mí me dio alergia al litre en los muelles, por ejemplo. Aquí vemos un detalle de un escarabajo joya posado en una hoja de litre, que también es un insecto maravilloso de ver y que se encuentra en abundancia en este lugar también. Aquí más especie icónica, un cactus. Este no es el chilenito, por si acaso, que es como el cactus icónico del sitio prioritario de conservación Los Molles, pues está en peligro de extinción, solo vive ahí. Y bueno, aquí el chagual que se ve acá, que es una especie emblemática de Chile Central. Esta especie también es endémica de Chile Central, con flores maravillosas y que atrae a muchas especies de aves que les encantan sus flores, el polen, el néctar, de insectos también. Aquí otro, el corontillo también, que tiene estas flores bastante particulares. Aquí vemos lo que hablaba un poco recién, estas son todas flores de cactus, especies distintas de cactus. Se ve la importancia de la flora y de la polinización. Se ven aquí hay distintas especies de abejas, de escarabajos también, muy característico de Chile Central,
que son fáciles de ver en este sector porque abundan los cactus y este tipo de flores, que también, aparte que son muy bonitas estas flores, atraen una gran cantidad de insectos y que el cactus depende de estos insectos para poder polinizarse. Aquí incluso en esta foto de acá vemos una araña que está metida en la flor, esperando precisamente que lleguen algunos de estos insectos. Entonces se genera toda una interacción de muchas especies en un lugar bastante reducido, como es incluso el interior de una flor. Aquí más flores, aquí vemos una parte que está llena de cactus, son lugares idóneos para alguna especie de cactus. Este tipo de cactus, más bien de la zona norte del desierto, pero este es el lugar donde llega más al sur, es los molles, por ejemplo. Y tenemos, como comentaba recién, especies que son más propias de Chile central como tal. Entonces hay una zona de interacción de especies del centro de Chile, del norte, entonces eso aumenta la diversidad de especies. Y tenemos otras especies de flores muy lindas, este es un ñanco, se llama el nombre común de esta especie, muy bonita. Aquí más flores todavía, las clásicas alstroemerias, que creo que a todos les hace más familiar el nombre, se usa mucho. Son todas alstroemerias nativas, algunas endémicas del sector también. Este es una flor que se llama Chrysanthus, mariposita, creo que le dicen el nombre común. Y aquí ilustrar una especie icónica del sitio prioritario, que es el lúcumo silvestre, que es una especie en peligro de extinción, que se distribuye solo en una porción muy pequeña de Chile central y que en el bioparque Puquén, o sea, en los Molles, está la población más grande, más importante de esta especie, y solo está ahí. O sea, el lugar donde hay que ir a ver esta especie es acá. Es difícil encontrar en otro lugar, hay unos pocos ejemplares entre Quintá y Playa Ancha, pero están en los acantilados, en lugares muy puntuales y es muy difícil de ver. Esta especie, bueno, aquí esta primera foto como del ambiente, los manchones más verde oscuro son lúcumos. Se parece bastante al lúcumo de las lúcumas que uno come en repostería, son de la misma familia, pero esa especie no es chilena, evidentemente. Esta especie, bueno, aquí el detalle del árbol, no es un árbol grande, no crece más allá de 3 metros de altura, generalmente me parece más bien un arbusto. Aquí está el detalle de las hojas, que son muy duras. Las hojas duras se le llama, por eso se llama bosque esclerófilo. Esclerófilo significa hoja dura. Y estas hojas les permite aguantar la desecación. Entonces son especies que resisten muy bien la sequía, por ejemplo, la sequía que actualmente azota Chile central. Los árboles nativos están acostumbrados un poco a esta falta de agua y aguantan mejor que los exóticos que se plantan en Chile central, que no tienen esas adaptaciones propias de este clima. Aquí vemos un detalle del fruto en estado inmaduro. Y aquí se ve ya el fruto más maduro, que agarra color rojito, medio amarillento cuando está más maduro. Esta especie tiene una particularidad que es de origen también muy antiguo, cuando esta zona de Chile era más bien mucho más cálida, más tropical. Los lúcumos, esa familia, son especies de la selva amazónica más bien. Pero esta sigue aguantando acá, y lamentablemente, o sea, en una época pasada, los mamíferos grandes que existían en Chile, que ya no existen, que se extinguieron después de la última edad de hielo, ellos se comían este fruto porque es un fruto relativamente grande, y la semilla también, el cuesco es grande, se tragaban todo eso, y esos mamíferos, al defecar, dejaban como la semilla lista para que la planta creciera. Y eso ya no ocurre. Entonces, también ese es algo que ha perjudicado a la especie actualmente. Actualmente solo algunos roedores se comen, pero no la semilla, sino que la pulpa, y dejan la semilla ahí, y ahí germina, gracias a eso. Si no, sería muy complicado la subsistencia de esta especie. Y hay varias especies de roedores que viven en la zona de los muelles que lo hacen. Entonces, probablemente eso es lo que mantiene aún estas poblaciones con vida. Y aquí tenemos quizás al más icónico especie de flora de este sitio prioritario, que es el quisquito chilenito, se le conoce, que es un cactus muy pequeño, que solo vive en el sitio prioritario de los Molles, o sea, entre Pichidangui y los Molles, no hay en otro lado. Tiene esta flor rosada, característica, pero maravillosa. Eso mismo la ha perjudicado porque hay mucha gente que sale a caminar, a pasear, a turistear,
ve un cactus bonito o una planta bonita y ¡pum!, se la lleva para la casa, para su jardín. Y entonces eso ha perjudicado bastante su número, crece en lugares rocosos, como se ven en estas fotos no son mías. Y aquí destaco una publicación que es del año 2012 de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Ellos publicaron un libro en 2012 con las 100 especies más amenazadas del mundo, de todo, de flora y fauna, y de hongos, de fungi también. Y dentro de estas 100 especies, de una diversidad de probablemente 1 millón de especies de flora y fauna, de 100 especies estaba el chilenito, muy amenazado. Se hizo una mención a él, entonces cobra relevancia mundial el sitio prioritario como un lugar de conservación de especies que no están en otro lado del mundo, y esto es de común acuerdo de mucho, de todo el mundo científico a nivel mundial, valga la redundancia. Por eso se ha transformado en especie icónica de la conservación de este lugar, porque aparte de su belleza, solo se encuentra ahí. Si pasamos a la fauna, como ya mencioné, hay una diversidad grande de mamíferos en el lugar, aparte de aves, que yo creo que si pusiera a hablar de las aves que hay en los muelles no terminaríamos nunca. Pero hablando de mamíferos puntualmente, que también destacan mucho, quizás el más fácil de ver o de notar su presencia en la zona de los muelles es el cururo, que es este roedor que está ilustrado acá, que es un roedor endémico de Chile central, o sea, también solo está circunscrito en una pequeña porción de Chile y no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Es característico porque es de vida subterránea, construye galerías donde va buscando distintas especies de herbáceas que tienen bulbos abajo, unas papitas, se alimenta de eso, entonces no sale a la superficie más que a botar la tierra de su excavación. Por eso es como fácil de notar que está, pero hay que quedarse con detenimiento a mirar ahí algunas colonias activas, que es, por ejemplo, esta foto de aquí, una colonia activa, se ven los cúmulos de tierra como suelta, fresca. Hay que quedarse un rato ahí para poder verlos. Pero es una especie muy interesante de ver, son animales sociales, viven en grupos muy cohesionados, y son únicos de Chile. Entonces también es muy, muy interesante este lugar para ver esta especie, porque también hay una cantidad importante de cururos. Hay otras especies más que se pueden ver, que ya estas son más difíciles. Estos son animales que pude capturar en los estudios que estuve haciendo yo allá, por eso están manipulados con guantes o están tomados con la mano, porque caen en trampas que después el animal se libera y sigue su vida normal, digamos. Este de aquí arriba es un marsupial chileno, uno de los 4 marsupiales chilenos que existen, es la yaca. Mucha gente confunde este animal con un roedor, con un ratón, y lo intenta matar. Sin embargo, es un marsupial, come insectos, o sea, ayuda a mantener controladas varias poblaciones de insectos, por ejemplo, que también esta especie habita Chile central solamente, y en los muelles hay una población bastante importante que se mantiene también porque hay mucho arbusto, mucho insecto, y tiene un hábitat idóneo para esconderse, y es un animal nocturno. Aquí abajo está el ratón chinchilla, que es también un roedor propio de Chile central, se llama ratón chinchilla, no es tan pariente cercano a la chinchilla, aunque está emparentado, y tiene la piel también muy suave como la chinchilla, por eso también se casó por su piel, lamentablemente. Es una especie propia de Chile central también, y también es posible encontrar en los muelles. Evidentemente es difícil de ver a simple vista, pero también es un roedor muy importante en el mantenimiento de los ecosistemas de Chile central. Bueno, y yo les hablo de todo esto porque hice mi tesis, hice un estudio con un roedor también propio de Chile central. La realicé en el Bioparque Puquén, dentro del sitio prioritario de conservación, porque es uno de los lugares donde más abunda. O sea, era un lugar donde era probable o fácil, entre comillas, de capturar y poder hacer un estudio con esa especie, y no en otro lugar. Aquí vemos que se distribuye en Chile central en una distribución bastante acotada, y esta especie se llama el degu costino.
un pariente muy cercano del Deu común, o ratón cola pincer, que es un animal también endémico de Chile Central, y ese que es bastante común y fácil de ver en el día, por ejemplo. Mucha gente lo conoce por lo mismo. Pero esta especie, si bien es pariente, es totalmente distinta en su actividades y es difícil de ver. Entonces, un lugar muy importante para esta especie, que ya tiene una distribución restringida, es este sitio prioritario. Aquí hay una imagen satelital del sitio de estudio, donde incluso se llega a ver los parches de vegetación asociados a roquerío, que son fundamentales para esta especie, ya voy a mostrar por qué. En este estudio quisimos estudiar aspectos conductuales básicos de la especie porque no se conoce nada. Es una especie muy poco conocida a pesar de vivir en Chile Central. Básicamente se tenía que capturar a esta especie, se usan trampas, y por eso también mostraba fotos anteriores de otros mamíferos presentes en el área que caían en estas trampas, pero en realidad estábamos buscando a este animal. ¿Cómo se monitorea su conducta? Se ponen collares que emiten una onda de radio, y eso con antenas se puede seguir. Entonces uno puede conocer los movimientos del animal, cuando está más activo, cuando no. Dónde duerme, por ejemplo. Y en qué lugares puede preferir de estos microambientes que yo conversaba hace un momento. Qué lugares prefiere y qué lugares son importantes, por ejemplo, para desarrollar sus actividades vitales. Aquí hay fotos de los animales que se capturaron en el estudio. Como ven, también es un roedor bastante simpático. También es pariente, por ejemplo, con el ratón chinchilla que mostraba recién y con el cururo que también mostraba. Son animales, especies muy icónicas de Chile Central, no están en otro lado del mundo. Y son todas presentes en este lugar tan pequeño como el bioparque y el sitio prioritario de conservación. Los resultados de dónde, por ejemplo, dónde vivía el animal, muestran que claramente prefería lugares de vegetación muy densa. Estos parches de vegetación muy densa y diversa son los propicios para la especie, por ende también es importante la conservación de estos parches, no solo para esta especie, sino que para otras especies que también prefieren estos lugares que generan como microambientes de temperatura más estable, de condiciones climatológicas más estables, debajo de estos arbustos, por ejemplo. También prefiere algunos sectores con roqueríos, por ejemplo, como se muestra acá. Y otra cosa que también va de la mano con el turismo y con las visitas que ocurren a estos sectores, es la tenencia irresponsable de las mascotas. Por ejemplo, aquí estas fotos son mías también, y aquí cuando yo estaba allá siempre habían perros, como que la gente los alimentaba, pero no eran de ellos, y entonces andaban libres, y me seguían para todos lados. Yo intentaba que no, pero me seguían igual. Aquí en esta foto de acá vemos cómo está ahuyentando un montón de aves, que como ya conversábamos recién, necesitan estos lugares para descansar, después de largos vuelos, por ejemplo, y viene el perro y las ahuyenta, entonces no les permite estar descansando como realmente lo necesitan. Y acá en esta foto vemos al mismo perro hostigando. Aquí había una lagartija, que también hay variedad de especies de lagartijas en este lugar, y también hostigándola ahí, y afortunadamente no le pasó nada a la lagartija, pero son conductas que van en el fondo perjudicando a la fauna, en este caso, ya sea de aves o de reptiles o también pequeños mamíferos que se ven hostigados por los perros y gatos. Yo también tuve la oportunidad de ver gatos asilvestrados en el bioparque Puquén, muy cercano a la zona donde están las casas de veraneo. Entonces también es un problema importante para mantener este lugar lo más prístino posible y conservar esta biodiversidad tremenda que todos queremos conocer y que vale la pena conocer realmente. Entonces son detalles que de repente la gente hay que ir concientizando que tiene que llevar, si va a llevar a su mascota, que la lleve con correa, que no bote perro, que no se deshaga de las mascotas porque ya no le gustó, que esterilice a sus mascotas. Entonces así se pueden evitar algunas de estas situaciones como las que ilustro acá. Y yo creo, como conclusiones principales, en realidad uno podría estar hablando mucho
de la gran diversidad, como ya he mencionado muchas veces, de flora y fauna que hay en el lugar. Pero, por ejemplo, conclusiones que se pueden tomar fácilmente de acá es que si te gusta la naturaleza, es un lugar imperdible de la región de Valparaíso. Yo creo que toda la biodiversidad original de la región, uno de los pocos lugares donde se preserva como tal, y además un lugar particular que la concentra, es este sitio prioritario, es Los Molles. Entonces, si te gusta esta naturaleza, anda para allá. Como segunda conclusión, que hay presencia de especies de flora y fauna que son solo visibles en este lugar, en todo el mundo. O sea, si hay alguien que le gusta hacer turismo científico, por ejemplo, y quiere ver especies únicas, tiene que ir para allá también. Y de hecho, hay gente que lo hace. O sea, yo que estuve allá un tiempo trabajando con este roedor, se veían botánicos de otros lugares del mundo, Estados Unidos, qué sé yo, que iban al lugar, yo los veía, trabajando ya sea ahí o simplemente admirando especies que no se encuentran en otro lugar. Como tercera conclusión, es un escenario natural particular. ¿Qué quiere decir? Que su conformación, como ya mencionaba, geológica, geográfica, de flora y fauna, de ecosistemas, de comunidades florísticas, es único también. Esa conformación no se ve en otras localidades, aunque sean localidades cercanas. Por ejemplo, yo voy a Los Vilos, que está un poco más al norte, y no lo voy a ver. Voy a ir a Papudo, no lo voy a ver. Voy a ir a Zapallar, no lo voy a ver. Es solo de ahí. Como cuarta conclusión, requiere protección urgente por las múltiples amenazas que enfrenta, que como ya mencionaba anteriormente, incendios producto de la misma sequía, del turismo irresponsable, gente que hace fogatas, por ejemplo, la amenaza de la fauna doméstica silvestral, los perros, gatos, por ejemplo. Y aparte la amenaza que se cierne, como se cierne en casi todo el litoral de Chile central, que es la demanda y presión inmobiliaria de construir casitas de veraneo, básicamente, que da fruto económico a corto plazo, pero a largo plazo es una pérdida tremenda para la biodiversidad que se puede aprovechar de otra forma, por ejemplo, haciendo turismo, haciendo ciencia, mezclando todo estos componentes, favoreciendo a las comunidades locales, por ejemplo. Entonces necesita una protección, probablemente lo ideal sería que fuera un parque nacional o una reserva nacional como tal, que fuera incluida dentro del servicio de áreas protegidas del Estado. Como sí lo tienen otros parques en la región, como el Parque Nacional La Campana, por ejemplo. La biodiversidad de los molles, ese tipo de ecosistema no está representado en ningún parque nacional, por ejemplo. Entonces sería importante darle ese nivel de protección. Y por último, como conclusión, como mencionaba recién, este es un sitio relevante para múltiples actores, ya sea turismo sobre todo. Hay mucho que hacer en el lugar, no solamente ir a recorrer este sitio prioritario, sino que también conocer la biodiversidad submarina, por ejemplo. También hay mucha biodiversidad submarina. Es un lugar importante de buceo ya establecido a nivel local. Y también, como comentaba al principio, hay lugares cercanos que se van vinculando en términos de biodiversidad, como son estos cerros, el Cerro Santa Inés, por ejemplo. Hay varios lugares cercanos que se pueden como interconectar en términos de conocer. Desde luego un sitio relevante para la ciencia. Actualmente, si uno se pone a revisar los estudios que se han hecho en Chile, de botánica, de zoología, como el mío, por ejemplo, de ecología, evolución incluso, muchos se han realizado en el sitio prioritario de conservación Los Molles. ¿Por qué? Porque hay especies importantes de conocer, hay situaciones ambientales particulares que son interesantes de trabajar, y hay una diversidad importante también que uno puede ir descubriendo y analizando. Entonces también es importante para el mundo científico, y no solo de la biología, sino que también de la arqueología, de la paleontología, de la geología. Entonces empieza a aparecer todo un abanico de gente que puede involucrarse en este lugar, y evidentemente también
favoreciendo a la localidad, a la gente que vive en la localidad. Bueno, eso es lo que quería comentarles un poco. Espero que les haya gustado, espero que les haya picado el bichito de ir a conocer ese lugar si no lo conocen, y si lo conocen, quizás ir de nuevo con otra mirada, quizás, o sumarse para que logre una mayor protección.